Muy buenas a todos. Bueno, este vídeo tiene como objetivo introducir un conjunto de 18 vídeos que van a seguir a este y que son otros tantos comentarios a la filosofía de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, como se sabe, es un filósofo español que nació en 1924, murió en 2016 y que escribió más de 30 libros, centenares de artículos, tiene cientos de vídeos con sus intervenciones en Internet, cuenta con miles de visitas en Internet, tiene un índice de Hirsch en el Google académico de 36. Algunas de sus obras han sido traducidas al inglés, al alemán, al chino, etcétera, etcétera. Y, en fin, en el ámbito de la lengua española, desde luego se le considera uno de los filósofos más importantes de las últimas décadas. La Fundación Gustavo Bueno, pues después de su muerte en 2016, pues se dedica a promover el estudio y la difusión de su obra. Gustavo Bueno es un filósofo conocido porque es el creador de un sistema que él mismo llamó materialismo filosófico, y ese materialismo filosófico pues entiende la filosofía como un saber de segundo grado que se ejercita sobre los saberes de primer grado, que los saberes de primer grado son fundamentalmente los saberes pues del sentido común y los saberes técnicos, los saberes tecnológicos, los saberes científicos, etcétera, etcétera, que son un conjunto de saberes pues que no se coordinan entre sí de una manera espontánea y que entonces pues hay que realizar una reflexión de segundo grado filosófica que no es científica, porque Gustavo Bueno no considera que la filosofía sea una ciencia, y este sistema filosófico, precisamente porque no es científico, pues está en una situación pues continua de discusión y de revisión, ¿no? Ese sistema lo llamó materialismo porque es un sistema pues muy crítico con la teología, pues con el espiritualismo, con el corporeísmo, con el formalismo, precisamente en cuanto opuesto al materialismo, con el idealismo también en cuanto opuesto al materialismo, y es un sistema muy crítico también contra cualquier tipo de monismo. Pero tampoco es un sistema que se pueda emparentar demasiado con el materialismo del siglo XIX, porque el materialismo del siglo XIX es un materialismo muy corporeísta y monista, que es justamente dos de las características que niega el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Para Gustavo Bueno, además, la filosofía es un sistema y entonces eso significa pues que aunque el mundo no es un sistema, sin embargo, pues el proyecto filosófico es un sistema que tiene que tener sus diferentes partes, pues su filosofía política, su ética, su filosofía de la ciencia, su ontología, su filosofía de las artes, etcétera, pues más o menos coordinadas. Y esto va también un poco contra la idea de que estas disciplinas filosóficas puedan ser consideradas como independientes unas de otras y puedan considerarse como autónomas y como exentas, etcétera, etcétera. Bueno, la razón por la que yo me animo a hacer este proyecto, estos 18 comentarios que van a dar lugar a un libro que se publicará próximamente, aunque no puedo ahora mismo adelantar una fecha que sea, diríamos, realista. Digo que yo conocí a Gustavo Bueno en el año 78, porque fue profesor mío en la licenciatura de filosofía. Luego yo hice la memoria de licenciatura, la hice con él. Luego fui becario con él, luego hice la tesis con él, luego trabajé con él en el departamento como profesor, y hasta que se jubiló en la universidad, en el retiro forzoso en el año 98.
y luego después de que se jubiló pues todavía seguí en contacto con él y trabajando y colaborando con la fundación. Y entonces pues bueno, yo tuve la suerte, por así decirlo, de asistir en directo al proceso de elaboración, de redacción y de discusión de todas sus obras pues desde el 78 hasta su muerte prácticamente, ¿no? Y he estado pues con él pues cientos de horas hablando de filosofía, pues en las clases, en las reuniones, en los seminarios, en charlas, en los momentos posteriores, anteriores a las charlas, en las lecciones, en asambleas, en cursos de verano, en mesas redondas, en discusiones, en tribunales, en viajes, en comidas, en sobremesas, etc. Y bueno, y de todo esto, pues evidentemente yo he ido haciéndome un juicio y he discutido mucho con Bueno, pues su propio sistema, ¿no? Esta discusión fue pública en 3 ocasiones, una vez hablando de la gnoseología de las ciencias humanas, otra vez hablando de la verdad de las primeras religiones, de las religiones prístinas, y en una tercera ocasión a propósito de la interpretación ética del aborto provocado. Y luego hubo otras muchas discusiones, bueno, pues que sencillamente fueron públicas, pero no trascendieron gran cosa, porque sencillamente se trató de exponer pues posiciones diferentes sin llegarlas a contrastar, a propósito de la idea de sistema y a propósito de la idea de tiempo, etcétera, etcétera. Y luego pues yo tuve muchos intercambios con Bueno, pues ya en la esfera privada, porque las cosas que yo no me atrevía a preguntarlas en público o a exponerlas en público o a plantearlas en público, pues se las planteaba en privado. Y bueno, pues partes de estos comentarios son esos 3 que acabo de comentar, y luego los otros 15 pues ya son posteriores, y algunos de ellos incluso posteriores a su desaparición. Entonces, algunos de ellos pues yo ya los he ido exponiendo en lecciones en la Escuela de Filosofía de Oviedo y en los cursos de verano de la Universidad de La Rioja. Y muchas de estas charlas están en YouTube y se pueden ver, y yo me iré refiriendo a ellas cuando los temas que trate tengan que ver con ellas, ¿no? Pues bien, vamos, la cuestión es que la filosofía de Bueno interesa a muchas personas, y como todos estos comentarios que yo he ido haciendo, a lo mejor en lecciones o en artículos, estaban muy dispersos, pues voy a hacer ahora, he hecho un libro con ellos, el libro ya está redactado, y los voy a exponerlos muy brevemente aquí en YouTube, en 18 entregas de vídeo, ¿no? Los que deseen ampliar la versión del vídeo, pues yo ya daré las referencias para que las puedan ampliar. Yo recuerdo que Gustavo Bueno, en el año 2005, cuando tuve yo con él una polémica sobre el origen de las religiones primitivas, él mismo dijo y reconoció que el sistema del materialismo filosófico es un sistema donde caben pues versiones ligeramente diferentes, modulaciones, incluso bifurcaciones, etcétera, porque no es un sistema axiomático, no es un sistema axiomatizado, tampoco es un sistema cerrado, y ese es el interés de estos comentarios, es ese. El interés de estos comentarios es que discutiendo y comentando el sistema filosófico de Bueno, pues yo creo que se puede hacer que sea más fuerte, más coherente, se pueden explorar pues sus potencialidades, desplegar sus modulaciones, sus bifurcaciones, incluso desarrollar áreas pues que Gustavo Bueno no tuvo ocasión de tratar o no trató de una manera demasiado amplia, ¿no? Y lo digo porque en principio yo no creo que nada de lo que vaya a decir aquí pueda considerarse fuera del sistema del materialismo filosófico. Sencillamente es un comentario de algunas partes de la obra de Bueno, y lo que sí quiero decir es que van a ser comentarios, no es una reexposición del sistema de Bueno, no es una
actividad, diríamos, de carácter didáctico, de exponer una versión más o menos canónica del sistema, etcétera, entre otras cosas porque ya canonistas dentro de la escuela de Oviedo pues ya hay bastantes y ya no hace falta que haya más. No, yo lo que voy a hacer son comentarios y estos comentarios pues exigen conocer la obra previamente, ¿no? Porque yo no voy a explicar la obra, voy a darla por explicada. Esto es una limitación porque si me pusiera a hacer la parte explicativa, didáctica primero, pues entonces todo esto se alargaría mucho, ¿no? Estos comentarios interesan desde luego a los que están interesados por el sistema de Bueno e incluso a los que no son interesados, porque bueno, siempre está bien ver cómo es el sistema de los demás y ver las discusiones que hay dentro de otros sistemas, porque a lo mejor las discusiones que hay dentro del materialismo filosófico pues pueden ser útiles pues traducidas a las coordenadas de otros sistemas, etc. Estos comentarios en principio se pueden ver independientemente unos de otros, son independientes. Cuando un comentario exija haber escuchado otro anterior, pues yo lo voy a hacer constar, bueno, pues para que no haya malentendidos y se pueda seguir lo que pretendo explicar, ¿no? Y solo me queda pues contarles un poco el índice de estos 18 comentarios, ¿no? Los comentarios empiezan con una serie de comentarios sobre cuestiones, van de lo más general a lo más especial, ¿no? Entonces empiezan con cuestiones de ontología. El primero es sobre la doctrina de los géneros de materialidad y del ego trascendental y los fundamentos ontológicos del materialismo. El segundo es sobre la idea de tiempo. El tercero es sobre la idea de ser. El cuarto es sobre la verdad científica, que es también un tema bastante general y muy importante dentro del materialismo filosófico. Luego también relacionado con estos temas de ontología hay un quinto comentario que es a propósito de la organización, a propósito de la filosofía, de la historia de la filosofía, es decir, de la organización y de la falsificación y del sentido de la propuesta de Bueno en teoría de la historia de la filosofía. Luego hay otros comentarios que son también bastante generales, uno sobre la idea de analogía, otro sobre la idea de posibilidad y otro sobre la idea de sistema. Son ideas importantes que están funcionando en el materialismo y que merecen, ya digo, una consideración cada uno de ellos aparte. Y luego el de los sistemas se despliega a su vez en tres comentarios más. Uno para hablar de los sistemas tecnológicos y técnicos, otro para hablar de los sistemas científicos y otro para hablar de la filosofía sistemática, de la filosofía como sistema y de los sistemas filosóficos, ¿no? Y con eso ya habríamos llegado al comentario 11. Bueno, luego hay un comentario sobre el Estatuto Nosológico de las Ciencias Humanas, que es más o menos resumir pues todo lo que yo discutí con Bueno y que apareció publicado y algunas cosas que yo publiqué después, ulteriormente. Otro sobre la clasificación de las ciencias, que está muy conectado con este. Otro comentario sobre el aborto provocado, que es también resumiendo mi polémica con Gustavo Bueno, que esa también fue pública y también está publicada, sobre el aborto provocado, y que también contiene referencias a otras publicaciones mías que fueron posteriores también. Otra sobre la idea de las artes sustantivas, que también ha dado lugar, la idea de las artes sustantivas de Bueno y la mía, pues también ha dado lugar a polémicas ya después del fallecimiento de Gustavo Bueno, pero que también es un asunto pues muy interesante de discutir. Luego hay una que extrañará un poco su formulación, pero en fin, cuando lleguemos ahí pues ya se entenderá,
que es el comparar las ciencias formales con las artes abstractas, y ver cuál es el contenido ontológico tanto de las ciencias formales como de las artes abstractas. Y luego está el comentario número 17, que es sobre la verdad de las religiones primitivas, que es también pues dar cuenta del estado de esa discusión, de lo que yo discutí con Bueno y de lo que se ha discutido después. Y el último comentario es para comentar la teoría de Bueno sobre la eutanasia procesal, sobre la justificación ética y la reivindicación de la eutanasia procesal, que también a mí me parece un asunto bastante polémico. Bueno, pues esto es más o menos el proyecto, y entonces pues la idea es ir sacando un vídeo de cada uno de estos temas, pues aproximadamente todas las semanas, y hasta llegar a los 18 comentarios que acabo de anunciar. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención.